Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Y le pregunto, ¿hay una especie de tutelaje del abogado Nebot que no permite que sea la candidata ya y no una precandidata presidencial? Bienvenida, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Yo creo que todavía esa pregunta se la sigue haciendo a las personas que participan para la presidencia de la República si son mujeres. Yo difícilmente lo he escuchado a varones, por ejemplo, en el caso de el gobierno, si fuera el señor Glass, si fuera el señor Moreno, preguntar es que haya no hay duda de la República. Es que no hay duda de que haya un tutelaje del presidente. Son candidatos del presidente. En mi caso, las cosas están hechas de esta forma, justamente por mantener, sobre todo en los conceptos, en la unidad, lo que nos conduce a habernos reunido en una sola mesa personas de distintos partidos políticos, ideologías y regiones. Esto ya es inédito en el quehacer político del país, para ponernos de acuerdo en temas fundamentales para el país, en lo que atañe a la nación y está relacionado principalmente con el tema del desarrollo económico, ligado al crecimiento del mismo y al desempleo, que son temas que afectan a la nación gravemente en este momento. Las libertades ligadas a la libertad tanto de expresión a través de la derogatoria de la ley de comunicación, por ejemplo, la libertad de los jóvenes para poder elegir qué estudiar en la universidad. Y la democracia, el que las funciones del Estado puedan tener la independencia que requieren para poder actuar como deben. Estos temas van mucho más allá de nombres, inclusive dentro de la unidad. Y el último documento que se firmó, no solamente que demostró ante el país que la unidad está pegada con cemento, como dice el alcalde Nebot, sino que también está reglamentada. Y dentro del mismo documento se estableció que mi candidatura había sido propuesta a la unidad por los mecanismos correspondientes y que todo el mes de agosto todos los miembros de la unidad podían establecer sobre la mesa un nombre en las mismas condiciones que las mías. Es más, también personas que no estén dentro de la unidad, si se despoja, así es, si se despojan de una precandidatura sí, y ponerlo sobre la mesa, adelante. El mes de septiembre será el mes en donde estas candidaturas se analicen respecto de varios temas, ya sea vía encuestas, ya sea vía conversaciones primarias, todo se habló. Cualquiera de esas vías podría ser posible, viable, pero está dentro del documento que firmaron los miembros de la unidad. El 1 de octubre se habrá terminado el plazo para todo, desde el poner nombres hasta el escoger. Ya el 1 de octubre la unidad tendrá ante el país la propuesta a la presidencia de la República de la persona que tenga el conocimiento, la trayectoria, la experiencia, que son valores fundamentales, además de la aceptación popular para poder competir en esta lista electoral que tiene una particularidad. Aquí todos los que vamos a estar en la papeleta, sí, sabemos lo que viene, sabemos que el país está enfrentando una crisis gravísima. Sabemos también que cualquiera que les diga que va a solucionarla de la noche a la mañana les está mintiendo. El primer día del nuevo gobierno no es sino el día siguiente del anterior gobierno. Pero a la par también tenemos la certeza, porque esa ha sido nuestra trayectoria como equipo, que hay situaciones muy duras, discúlpame la voz porque estoy un poco ronca, de las que han podido ser levantadas ciudades de los escombros y que han llegado a ser modelos exitosos en la nación. Usted ve un país viable, entonces, pese a Yo veo un país que tiene salida, que enfrenta una crisis dura y que quizás es probable, las más duras quizás la más dura, pero también es paradójico, después de haber venido la mayor riqueza económica que pudo haber tenido este país durante estos años. Terminamos con cero ahorros, endeudados de una manera incontrolable, a cortísimo plazo y a altos intereses, hipotecando nuestro petróleo, empeñando nuestro oro y llenando de tributos a la gente porque ya no encuentran de dónde más sacar dinero. Volcaron su mirada cuando ya se quedaron con los bolsillos vacíos a los sectores más vulnerables de esta nación, a los jubilados,
a los enfermos catastróficos, a los maestros, el dinero que debería estar en firme para la seguridad social de los militares y de la policía, están barriendo con lo poco que queda de sustento para sectores muy delicados, muy frágiles. Porque mucha gente como que pensaba que el abogado Nebot iba a ser el candidato y comenzó a funcionar, y eso era cuando yo creo, permítame se lo digo así, que usted debía ser la candidata sin discusión. Ya tiene claridad, tiene experiencia política, nos ha demostrado que es capaz de luchar en condiciones más difíciles que en otras circunstancias. Es distinta al común de los socialcristianos, se lo digo así. Yo solo soy un ser humano que ha vivido la tragedia de este país, que ha tratado de hacer las cosas bien desde el sitio donde la gente me puso, que es la legislatura, que he sabido mantenerme en pie cuando muchos corrieron, que he podido defender derechos de jubilados, de enfermos, de maestros, de ancianos, dentro justamente del ámbito en el que los ecuatorianos decidieron a través de votación llevarme. Pero ahora, justamente ahora he pedido un mes de licencia sin sueldo de la legislatura para llevar el mensaje a la gente sin que le cueste al Estado. Y este mensaje que estoy dándoles a través de estos micrófonos a los hombres y a las mujeres que me escuchan, a los que les digo que no pierdan la esperanza, a los que les digo que este país tiene salida, que es cierto que las cosas son difíciles, no son fáciles, pero que existe manera de salir de eso, ordenando las cuentas del Estado, reiniciando el ahorro que debe tener una nación para dar mensajes claros a los inversionistas nacionales y extranjeros que son fuente de empleo en este país, renegociando la deuda externa, no cargándole, la deuda pública, perdón, tanto interna como externa, no cargándole de más impuestos a la gente porque le quitas capacidad de compra y por eso también quitas capacidad de mover la economía. Todo esto lo he aprendido a lo largo de mi trayectoria dentro de la legislatura, en este caso, y también viendo administraciones que sacaron a ciudades como Machala, por ejemplo, y Los Escombros. También Machala estuvo en los escombros como actualmente está nuestro país. También Guayaquil estuvo en los escombros como actualmente está nuestro país. Pero cuando haces las cosas, uno con conciencia social, otro buscando resultados, otros con solidaridad y otro con eficiencia, la gente percibe que estás en buenas manos, la gente se siente segura. Solamente juntos podemos enfrentar lo que se viene. Con Paul Carrasco, que salió a decir, no, si es ella, no voy. Y que si usted tiene por suerte experiencia política, ¿no? Y sabe que a veces en los discursos, como alguien dijo, se les van las palabras más allá de los conceptos. ¿Sintió que no fue muy leal eso? No. Aunque él dice, tampoco fue muy leal que nos lancen sin avisarnos. Mira, yo ya soy una mujer de 50 años, no una muchachita que se resiente por cuestiones que he vivido durante la política. Viví cosas gravísimas en Ciespal, donde casi pierdo la vida, donde me partieron la cabeza por no salir corriendo. Así es que estas cosas no me mueven el piso para nada. Es más, le escuché al señor Paul Carrasco que a la par que le había parecido el mecanismo de mi propuesta equivocado, habló de mí en términos muy respetuosos. Dijo que era una mujer inteligente, valiente, capaz. Lo mismo hizo Marcelino Chumpi. Así es que para nada, es más, les agradezco los conceptos que sin pedírselos han tenido sobre mí. Si usted va a asumir la candidatura, uno diría, si yo soy dirigente, bueno, esta es nuestra candidata, veamos cómo funciona. ¿Buscará a quién como binomio? En la unidad, ampliando más el acuerdo, se podría suma y proponer otro nombre. ¿Prefiere hacer usted, qué prefería, un dúo dinámico de mujeres o un compañero en la fórmula? ¿Qué buscaría? Yo buscaría cualidades más allá del género dentro de mi compañero de fórmula, siempre y cuando yo haya sido la persona que a fines de septiembre sea elegida como parte de la unidad. ¿O qué recomendaría entonces en la unidad? Exactamente, yo pienso que hay que ir paso a paso. El 1 de octubre ya tenemos candidato o candidata. Y a partir de entonces
se empezará a hablar de el compañero de fórmula que tiene que tener características claras, ser práctico, eficiente, solidario, una persona que tenga conocimientos respecto de la situación que está enfrentando el país en este momento. Y que comparta una visión de país también. Que comparta una visión de país y que sea la persona, para ponértelo en términos sencillos, capaz de unir su mano a la mía para levantar escombros de esta nación, así de sencillo. Si le dijesen, hoy la centro derecha, más otros quisieran, hay que hacer la unidad, y entre los dos grupos fuertes, el uno que ha venido trabajando y el otro que ha mantenido una permanencia, que es el Partido Social, necesitamos quizás binomio de Guillermo Lasso. Mira, la unidad llegó a otra, trasciende los linderos, inclusive de las mismas personas que estuvimos sentadas en la mesa. Y en eso incluye al movimiento Creo e incluye a otros partidos y movimientos que están conversando ya con nosotros. Ya al inicio de esta semana el alcalde puso un tuit sentado al lado de César Montúfar, quien dijo que en esta semana, o tal vez la Creo próxima, que tienen fin de semana una asamblea daría nacional, un pronunciamiento a nivel nacional respecto de su participación o no dentro de la unidad. Pero hay una sola condición para que todos puedan ingresar, y es una condición muy simple: despojarse de ambiciones. Pero eso no necesitaría volver a competir con el presidente Correa. Él dice que si le molestan mucho, que si sale brava como salió la otra vez, él se presenta y barre, ¿no? Mira, me voy a referir a dos temas. El uno, sus declaraciones. Yo he criado ya 5 niños, estoy acostumbrada a ver pataletas, así que esas declaraciones no me sorprenden. No Ahora, sorprende. si es él, si es cualquiera de los otros dos, es exactamente lo mismo. Ellos representan un modelo económico que, pese al boom que tuvo esta nación en materia de ingresos económicos, llevó al país a una crisis al punto de no tener ni siquiera ahorros, ni Venezuela ni Ecuador. Mire que Bolivia sí los tiene. Ni Venezuela ni Ecuador. Si este grupo de personas han representado el modelo de la farra, del despilfarro, del gasto impúdico, de los excesos en el poder, del coartar libertades, del tomarse lo que ellos creen democracia. Le digo una cosa, no va a haber candidato del gobierno que representa todo esto: impuestos, utilidades de los trabajadores apropiadas, fondos de cesantía de los maestros también arrebatados para la administración del Seguro Social, y todo lo ponen en una sola cajita porque es del seguro de donde sacan el dinero. Va a haber segunda vuelta. Ningún candidato que represente este modelo que llevó al desempleo. Pero a los que me están escuchando. Entonces la segunda vuelta va a ser con alguien que represente este modelo. Va a haber segunda vuelta, eso se lo garantizo. Va a haber segunda vuelta. Los jóvenes que en este momento me están escuchando y a los que llaman la generación Nini, porque ni estudian ni trabajan, y no porque no quieren, sino por falta de oportunidades, buscan un cambio, buscan la salida a su frustración. Si ellos están viendo que sus padres, sus tíos, abuelos pierden el trabajo, ¿qué esperanza tienen ellos de conseguir alguno? Se topan primero con la imposición de un Estado respecto de la vocación que nace con ellos para poder elegir una carrera. Y en segundo lugar, si no estás preparado, no tienes oportunidades óptimas de empleo. El subempleo, el resultado de esta década, el resultado de esta década farreada ha sido que mucho más de la mitad de la población de este país o no tenga empleo o esté subempleada. Ese es el resultado que ellos consideran ganado. De la década ganada. Está pendiente, y le planteaba el tema del presidente, porque ya se envió una consulta también por el tema de los Panama Papers, en donde dicen que si es que tienen una cuenta o una inversión fuera, se inhabilitan. Dan un año, dicen, para que si es que lo tienen, lo traigan. ¿Tiene cuenta usted en Panamá, en Miami, en algún Por ahí lado? empiezo. Sí. Este tema no es conmigo, si vamos a hablar de direcciones. Yo tengo una sola cuenta en el Ecuador y está en el banco que maneja el gobierno, en el Banco del Pacífico. Una sola tarjeta de crédito y está en el banco que maneja el gobierno, el Banco del Pacífico. Por lo tanto, inclinación política o sesgo en mis declaraciones no hay, no es conmigo. Pero sí debo decir ante el país, con la seriedad que me caracteriza, aun cuando esto sea dirigido a algún otro candidato, eso no debe influir en mi perspectiva de cómo veo las cosas. Varios puntos. Primero,
el presidente de la República está develando ante el país su debilidad en materia electoral para las próximas elecciones, al punto que necesita un gancho para su candidato, él o cualquiera, y poder plantear una consulta que la una a la campaña presidencial y pueda salvar, sea cual sea su representante, él o cualquiera de las personas que le elija. Eso es una muestra de debilidad electoral. Está pidiendo auxilio a través de una trampita. ¿Usted cree que es una boya eso? Entonces? Absolutamente, eso es. Ético, y le voy a decir por qué ético, ¿cómo es que alguien que plantea un pacto ético mantiene en funciones a la principal autoridad en petróleo del país, que se demostró que estaba en curso dentro de las personas que tenían compañías offshore, papeles de Panamá, etcétera, en paraísos fiscales? ¿Cómo es que otras personas de su gobierno, que son las que en mayor parte salieron a la luz pública respecto de que estaban inmersos en esto, unos siguen en funciones y otros dicen, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esa es una cosa, ético no hay nada. La ética se empieza dando el ejemplo y el ejemplo no existe. Eso desbarata el argumento que lo lleva adelante en la consulta popular. Tercero, ¿qué dice la ley y la Constitución? Le escuché al doctor Alexis Mera dar una explicación que yo sé que él sabe que no es así porque él es abogado. La Constitución plantea requisitos para ser candidato a la presidencia de la República, por ejemplo. Y dice los que estén contemplados en esta Constitución. No dice, como dicen otros casos, y las leyes que le competan. La misma Constitución señala cualquier ley que se le oponga a esta norma es inválida. Es en el aspecto legal. Cuando usted dice, perdón ahí, yo sé que él sí sabe es porque ya le conoce más. Porque es abogado, porque es doctor, porque tiene experiencia en materia legal y sabe que, y además por una cosa adicional, ellos escribieron la Constitución, no nosotros. Claro. Ellos la escribieron, ellos saben perfectamente lo que escribieron. Un tercer punto adicional que se va contra, que no es el pacto ético. No, ¿cómo es posible que nosotros como nación estemos llamando a capitales extranjeros que vengan a invertir, que lo necesitamos en nuestro país? Y que en este momento, por las condiciones y la inseguridad jurídica de la nación, se van a Perú y a Colombia. Y le estemos diciendo a la vez que hacer lo mismo, los ecuatorianos en otro país, está mal. A ver, otra cosa, y dejo claro, son dineros mal habidos, dineros producto de la corrupción, dineros producto del lavado. Eso es otro tema. Claro. Eso es un asunto ya de índole penal. Pero el Ecuador tiene firmado la Convención Interamericana de la Lucha contra el Lavado de Activos. O sea, ya no necesita... No, por eso le digo que estoy develando con mis argumentos, que es un grito desesperado del presidente de la República para salvar las elecciones presidenciales atándolos a una consulta popular. Y por último, las personas que pueden venir a invertir dicen, bueno, ahí están poniendo normas que se van contra todo planteamiento de libertad. Dudan de que... La gente, ¿dónde pone su dinero? Donde hay confianza y seguridad jurídica y rentabilidad. Inclusive, lo traslado al ciudadano que me está escuchando. Si tiene su dinero en el banco y oye, por si acaso, que a lo mejor puede haber algo en ese banco, ¿qué hace con su dinero? ¿Lo deja ahí para salvar la economía del país? No, él protege a su familia, lo saca y lo guarda bajo el colchón, inclusive con perjuicio o sacrificando los intereses. Este país será visto, y estoy segura que así será, como un sitio donde invertir, que desarrolle producción, que desarrolle al país, que abra las posibilidades de crecimiento económico y empleo una vez que estas señales dejen de mandarse al mundo.